Hola gente, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador en la descripción. El video es mero entretenimiento, sin intención de molestar a nadie. Sin más, empecemos. Izuku pensó que sería otro martes normal. La tarea prácticamente se había olvidado, Uraraka se había disculpado y todos seguían disfrutando del festival escolar que había tenido lugar un par de semanas antes. Izuku aún se sentía un poco mal por todo el asunto del gentil criminal, pero no podía dejar que le arruinara el día a Eri. Por suerte, su actuación salió a la perfección y Eri se lo pasó genial. El día transcurrió con bastante normalidad hasta después del almuerzo. Izuku intentó llamar la atención de Katsuki durante la clase, pero no lo consiguió. La última vez que eso había sucedido fue mientras discutían, así que Izuku estaba preocupado. Su relación había ido tan bien que Izuku no tenía ni idea de por qué Katsuki empezaba a ignorarlo. Al entrar en las heroicas fundacionales, el día se volvió aún más inusual. En lugar de que solo All Might liderara la clase, Aizawa también estaba allí. Se oyeron muchos susurros mientras la clase se ponía la ropa deportiva y se reunía en un gimnasio al que no habían ido antes. La clase de hoy será un poco diferente de lo habitual. Será similar a la tarea de comunicación secreta. Al igual que en las iteraciones anteriores, trabajarán con un compañero. Pero en lugar de intentar transmitir un mensaje a su compañero a través del aula, uno de ustedes dirigirá al otro. Aizawa habló mientras los guiaba hacia una barandilla. Por encima de ella, pudieron ver una serie de habitaciones. Había una cocina, un baño, una sala de estar y un dormitorio. Parecía como si alguien hubiera arrancado el techo de una casa de una sola planta y ahora estuvieran viéndolo desde arriba. 5 personas estarán dentro de la casa buscando cartas. Aizawa levantó una carta. Sus compañeros estarán aquí arriba intentando resolver acertijos para poder guiar a la persona de la casa hasta donde están las cartas. Habrá un total de 20 cartas escondidas, pero el objetivo es encontrar 4 y luego introducir el código para salir de la casa por la puerta principal. El código también deberá resolverse con un acertijo que la persona de aquí arriba resuelva. Pueden usar cualquier táctica que quieran, pero no se permite pelear. No tendrás forma de comunicarte con tu compañero. Eso es algo que debes resolver. Tendrás media hora para elegir un compañero y discutir un plan. En ese momento, te separarás de tu compañero y te enviarán a completar el ejercicio o a una sala de espera. Aizawa los condujo fuera del gimnasio. Tu tiempo de preparación empieza ahora. En cuanto Aizawa terminó de dirigirlos, Izuku se volvió hacia Katsuki y le pidió en silencio que fueran compañeros. Pero parecía que el otro chico seguía ignorándolo. Izuku casi iba a buscar a otro, pero pensó que tenía más posibilidades de tener éxito con Katsuki, así que mejor se lo preguntó en voz alta antes de darse por vencido. Oye, Kak-chan, ¿quieres ser compañeros? Katsuki lo miró con la mirada perdida por un momento. Joder, suspiró. Bien. El resto de la clase se dividió rápidamente en parejas, la mayoría prefería trabajar con personas con las que ya había trabajado. En cuanto se emparejaron, se fueron por su cuenta, asegurándose de no ser escuchados por nadie más. Izuku siguió a Katsuki hasta el lateral del edificio. Apoyado en la pared, Izuku empezó a planear. Bien, Kak-chan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres estar aquí arriba resolviendo los acertijos o allá abajo buscando las cartas? Bueno, creo que yo estaría bien encontrando las cartas, pero me encantan los acertijos, yo estaré allí buscando las cartas, tú resuelve los acertijos. Ya nos comunicamos perfectamente, así que no hay necesidad de hacer más estrategias. Está bien, pero, Deku, cállate. Katsuki se apartó de Izuku con intención. Un momento después, se dirigió a una parte completamente diferente de la pared, lejos de él. Izuku estaba herido, creía que Katsuki nunca le daría la espalda. Después de todo lo que habían pasado, creía que eran solidarios, pero esto realmente lo hacía cuestionarlo. La media hora transcurrió lentamente. Izuku se pasó todo el tiempo dando patadas al suelo, estresado por lo sucedido con Katsuki. También le preocupaba cómo iría el ejercicio. Normalmente no tenían problemas de comunicación, pero Katsuki lo ignoraba. Mientras se mantenían separados, Izuku se tomó el tiempo de observarlo atentamente. Esperaba ver enojo o molestia, algo que explicara sus acciones, pero que también le confirmara que aún podían hacer bien el ejercicio. Pero Katsuki solo miraba al suelo, sin dar la impresión de que lo estuviera viendo. Izuku había visto a Katsuki así solo un par de veces, una en secundaria, después del ataque del villano de lodo, y otra después de camino. En ambas ocasiones, Izuku descubrió que Katsuki tenía mucho en la cabeza. Tras el ataque del villano de lodo, Katsuki se dio cuenta de que no era lo suficientemente fuerte solo y luchó con eso. Después de camino,
Lidiaba con la culpa por All Might y su secuestro. Esta vez no había ningún factor estresante evidente para este cambio repentino, así que Izuku no tenía ni idea de qué estaba pasando ni cómo ayudar. No podía hacer nada más que esperar a que Katsuki le contara lo que estaba pasando, pero a Izuku le preocupaba que Katsuki estuviera distraído durante este ejercicio. Katsuki podía superar la molestia o el enojo para superar un ejercicio, quizá no fuera agradable como durante el examen final, pero podía. Izuku lo había visto muchas veces, pero la única vez que había visto a Katsuki intentar algo estando tan distraído fue durante el examen de licencia provisional. No podía asegurar que la distracción fuera la razón por la que Katsuki reprobó, pero probablemente no ayudó. Tras la media hora, se llamó a la clase para comenzar la primera ronda del ejercicio. Aizawa anunció que parejas empezarían primero. Izuku y Katsuki fueron llamados para el segundo grupo, junto con Ida y Todoroki, Mina y Tsu, Shoji y Kouda, y Satou y Tokoyami. Una vez que decidieron quién iría primero, los separaron y los llevaron a habitaciones diferentes. Izuku se encontró sentado en una habitación con Ida, Tsu, Kouda y Tokoyami. Sus compañeros fueron llevados a otra habitación para que no pudieran seguir planeando estrategias. De todas formas, a Izuku no le importó. Para empezar, no es que hubieran planeado muchas estrategias. La habitación a la que los llevaron era bastante básica. Era una habitación blanca casi vacía. Solo había unos cuantos sofás beige y un reloj. Los estudiantes se relajaron y esperaron, en silencio salvo por algún susurro ocasional. Izuku no prestó mucha atención a sus compañeros, en cambio, se encontró mirando al techo, pensando en qué podría haber causado que Katsuki estuviera tan absorto en sus pensamientos, pero no se le ocurría nada. Izuku había pensado que sería un ejercicio corto, solo tenían que encontrar suficientes banderas para salir de la habitación, pero al parecer era más difícil, pues seguían esperando después de una hora. Aburrido del techo, Izuku había empezado a contar los segundos mientras el reloj avanzaba. No era el único, más de la mitad de los presentes hacían lo mismo. Cuando el reloj marcó exactamente 1 hora y 15 minutos después del inicio de la primera ronda, la puerta se abrió. All Might condujo al grupo hasta la barandilla que daba a la casa. All Might empezó a repartir portapapeles con papeles y lápices sujetados con clips mientras veían cómo sus compañeros entraban en la casa de abajo. Cada uno recibirá una lista de acertijos, papel borrador y un lápiz. Pueden escribir lo que quieran en el papel borrador, pero por favor, no escriban en el papel con los acertijos. Todos recibirán el mismo conjunto de acertijos, sin embargo, cada uno recibirá un rompecabezas diferente para descifrar el código de la puerta. El código es el mismo para todos. Una vez que terminó de repartir los materiales, All Might los encaró a todos. Recuerden, no necesitan resolver todos los acertijos, solo necesitan resolver los suficientes para que su compañero encuentre 4 cartas. También recuerden que no solo tienen que escuchar a su compañero, pueden escuchar a cualquiera que les dé pistas. También pueden buscar cartas por su cuenta sin obtener ninguna pista. Una vez que Aizawa dio el visto bueno desde el interior de la casa, All Might les ordenó dar vuelta a los papeles en el portapapeles y comenzar. Izuku revisó la lista de acertijos, buscando uno que pudiera resolver rápidamente. Se rió entre dientes al leer el primero. ¿Qué se moja al secarse? Izuku no mentía cuando le dijo a Katsuki que le gustaban los acertijos. A lo largo de los años había investigado mucho, incluyendo este. Dirigiendo su atención a las habitaciones, Izuku buscó el objeto que contenía la respuesta. Sonriendo al encontrar lo que buscaba en el baño, Izuku intentó llamar la atención de Katsuki. Hizo clic como siempre, pero Katsuki no pareció darse cuenta. Izuku chasqueó un par de veces más antes de preguntarle a Katsuki, «Kak-chan, ¿me oyes?» Ya se habían comunicado desde mucho más lejos, así que sabía que el otro chico debería poder oírlo, pero parecía que antes, Katsuki estaba demasiado absorto en sus pensamientos. No respondió. Sin querer rendirse, Izuku gritó, «Kak-chan». Funcionó. Katsuki se giró para mirarlo, pero todos en la sala también lo hicieron. Izuku se encogió de hombros tímidamente, mirando a sus compañeros, antes de empezar a hablar con su compañero. «Revisa las toallas colgadas en el baño». Katsuki se dirigió al baño mientras refunfuñaba, era necesario gritar tanto. Si hubieras prestado atención, no habría tenido que hacerlo. Izuku es muy indulgente, pero se estaba enfadando bastante con su compañero. Una cosa era estar tan distraído que Izuku tuviera que gritar, pero enfadarse con él por gritar era otra historia. Izuku volvió a los acertijos con enojo mientras Katsuki sacaba una tarjeta de la pared de detrás de las toallas. Por desgracia, no recordaba las respuestas de ninguna de las demás, así que tuvo que pensarlas más. Después de un minuto, más o menos, descubrió la respuesta de otra.
que puede viajar por todo el mundo sin moverse de su rincón. Sin embargo, no vio el objeto en cuestión por ninguna parte. Hizo clic para llamar la atención de Katsuki y se alegró de ver que esta vez sí funcionó. «Kacchan, ¿has visto algún sello, carta o algo así? ¿Y yo qué carajo iba a saber? Es tu maldito trabajo. Kacchan, no puedo verlo todo desde aquí arriba. Y técnicamente, mi trabajo es resolver el acertijo, y lo conseguí. De maravilla». Katsuki se dirigió a la puerta principal con paso decidido. Izuku no podía ver lo que hacía desde el ángulo en el que se encontraba, pero levantó una tarjeta con enfado mientras se alejaba de la puerta. Izuku estaba distraído por un alboroto en otra parte de la casa. Mina y Satou corrían para llegar a un reloj en la sala, pero Todoroki lo congeló en un bloque de hielo antes de que ninguno de los dos llegara. Mina y Satou se detuvieron en seco cuando Todoroki caminó tranquilamente hacia el reloj congelado frente a ellos. Lo agarró con la mano izquierda y derritió el hielo. En cuanto pudo, sacó una tarjeta de su interior. Por lo que Izuku pudo ver, Katsuki y él iban a la cabeza con 2 cartas, seguidos de Todoroki e Ida con una. A menos que fueran muy astutos, nadie más había encontrado ninguna todavía. Izuku volvió a centrar su atención en la lista que tenía delante mientras la conmoción se calmaba abajo. Se hizo el silencio mientras todos recuperaban la concentración. Los estudiantes encargados de resolver acertijos miraban fijamente sus hojas, tomando notas de vez en cuando. Los estudiantes que estaban dentro de la casa buscaban por su cuenta. La mayoría buscaba debajo y detrás de las cosas, con la esperanza de encontrar una tarjeta por casualidad. Izuku miraba por encima de la barandilla hacia las habitaciones de vez en cuando, buscando objetos que pudieran ser la respuesta. A veces, Katsuki buscaba como todos los demás allí abajo, pero normalmente solo miraba al vacío. Izuku se frustraba porque se esperaba que él hiciera todo el trabajo, pero no podía hacer nada al respecto. Para cuando Izuku resolvió otro acertijo, cada pareja tenía al menos una carta. Muchas se encontraron por casualidad, no por resolver un acertijo. Sin embargo, una pareja armó un gran revuelo cuando otros grupos oyeron a alguien decirle a su compañero dónde buscar. Ida y Todoroki tuvieron dificultades al darse cuenta de que casi todos entendían su versión del código Morse. Mina y Tsu tenían el mismo problema. Al principio, Kouda solo le susurraba a Souji, pero al percatarse, Izuku y un par de personas más se acercaron a Kouda para poder escuchar, lo que los obligó a replantear su estrategia. La estrategia de Tokoyami y Satou no fue nada sutil, pero sí efectiva. Sombra Oscura simplemente guió a Satou hasta donde estaba escondida la carta. Mientras Izuku observaba a Todoroki encontrar otra carta, poniéndolos en ventaja con 3, llamó la atención de Katsuki, mira detrás de la pintura del río en el pasillo. Izuku no estaba completamente seguro de si allí estaría una tarjeta, pero sí estaba bastante seguro de la respuesta que corre, pero nunca camina, que murmura, pero nunca habla, tiene cama, pero nunca duerme, y tiene boca, pero nunca come. El cuadro era lo único que tenía sentido. Efectivamente, Katsuki sacó una tarjeta de detrás del cuadro. El único comentario de Katsuki fue un enojado «joder, por fin». Izuku se sentía un poco mejor ahora que estaban empatados en el liderato, pero seguía muy frustrado, y eso le dificultaba mucho concentrarse. Leyó el resto de las pistas una y otra vez, pero no tenía ni idea de cuáles eran las respuestas. Reconoció que nunca resolvería un acertijo si las miraba todas a la vez, así que eligió uno en el que centrarse. ¿Qué empieza con T, termina con T y tiene T? Mientras Izuku leía el acertijo una y otra vez, su frustración seguía creciendo. T. Izuku suspiró. Me vendría bien una taza de té ahora mismo. Izuku levantó la cabeza de golpe. Eso es. Miró a su alrededor hasta que vio la tetera en la encimera de la cocina. Kacchan, en la tetera. Katsuki se dirigió a la tetera y miró dentro, y luego debajo. No hay nada aquí, Deku. Ah, ya lo encontré, dijo Mina desde el otro lado de la habitación, sosteniendo una tarjeta para que Izuku y Katsuki pudieran verla. Izuku gimió mientras Katsuki refunfuñaba y se alejaba, probablemente para mirar otra pared. Izuku sabía que podría perder el tiempo resolviendo un acertijo cuya carta ya había sido encontrada, pero eso no alivió su frustración. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No era momento ni lugar para llorar, por muy frustrado y enojado que estuviera. Siguió mirando los acertijos y vio otro que podría resolver. Que tiene palabras, pero nunca habla. Lo reconoció de cuando había buscado acertijos antes, pero no recordaba bien la respuesta. Buscó por las habitaciones cualquier cosa que despertara su memoria. Cuando sus ojos se posaron en la estantería del dormitorio, no pudo evitar sonreír. Kacchan mira los libros en la estantería. Mientras Katsuki entraba en la habitación, a Izuku se le encogió el estómago.
Observó cómo Todoroki encontraba su última tarjeta detrás de un calendario. Rápidamente pasó la página de su portapapeles para mirar el rompecabezas y descifrar el código. Sin embargo, antes de que pudiera leerlo, oyó un clic de Katsuki. Deku, no hay nada aquí. Izuku levantó la vista y vio a Katsuki lanzando libros. Volvió a las adivinanzas rápidamente y empezó a leerlas, no sin antes decirle que empieza a mirar debajo de todo en la estantería. No he visto a nadie mirar ahí y no hay mucho tiempo. Los siguientes instants parecieron eternos, pero probablemente solo fueron un instante. Izuku leyó la lista antes de detenerse en uno. ¿Qué tiene cabeza y cola, pero no cuerpo? La respuesta estaba en la punta de su lengua. Justo antes de que pudiera responder, levantó la vista y vio a Katsuki encontrando una tarjeta debajo de un frasco lleno de monedas. Izuku volvió a pasar la página hasta llegar al acertijo del código y comenzó a leer. El primer y el último dígito son iguales. La suma de los dos últimos dígitos es 8. La suma de los dos dígitos del medio es 9. Los primeros tres dígitos están en orden ascendente. La suma de todos los dígitos es 15. Al principio, se sintió abrumado. No tenía ni idea de por dónde empezar y aún le costaba concentrarse debido a su frustración con Katsuki. Izuku buscó a Ida con la mirada, solo para encontrarlo escribiendo frenéticamente. Al darse cuenta de que se le acababa el tiempo, Izuku volvió a su rompecabezas. Mientras lo resolvía, se esforzaba por no murmurar. Era un hábito que había intentado superar durante años, pero aún creía que lo mejor era decirlo en voz alta. Por suerte, se había acostumbrado a pasar sus murmullos a la escritura, así que tomó un papel borrador y se puso a trabajar. Durante un rato, lo único que se oyó fue el rasgueo de lápices contra papel. Ida e Izuku intentaban descifrar el código, mientras el resto de sus compañeros intentaban resolver los acertijos y encontrar cartas. Todoroki y Katsuki estaban de pie junto a la puerta esperando a que su compañero les dijera el código. Todoroki miraba a Ida, dispuesto a descubrir el código en cuanto éste lo descubriera. Katsuki miraba al suelo, sumido de nuevo en sus pensamientos. Izuku redujo la respuesta a 9 códigos diferentes, luego a 4, y finalmente a 1. Sin perder un segundo, empezó a hacer clic para llamar la atención de Katsuki. Pero Katsuki no se dio cuenta. Kak-chan, dijo Izuku en voz alta, sin querer que se notara que lo había descubierto, pero Katsuki seguía inmóvil. Kak-chan, Izuku habló más alto, pero el otro chico seguía sin escuchar. Izuku oyó unos golpes cerca y Todoroki se dirigió al teclado. Kak-chan, gritó Izuku con todas sus fuerzas, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Katsuki se giró para mirarlo fijamente, pero ya era demasiado tarde. Todoroki ya había salido por la puerta. Katsuki giró la cabeza para mirar a Todoroki antes de volverse hacia Izuku furioso. ¿Qué demonios, Deku? Eres tan inútil que no pudiste descifrar el código antes que ellos. ¿Por qué demonios me asocié con un Deku inútil? En secundaria, un arrebato como ese habría sido completamente normal e Izuku simplemente lo habría ignorado. Recientemente, un arrebato como ese lo habría molestado mucho. Pero después de haber tenido dificultades con esta tarea, el arrebato convirtió la frustración de Izuku en ira. ¿Cómo te atreves a culparme? Intentaba llamar tu atención antes de que Ida descifrara el código, pero estabas demasiado ocupado con la mirada perdida. No hiciste nada en todo el rato. En este ejercicio, el inútil fuiste tú. Izuku miró a Katsuki con enojo, quien en lugar de gritarle, lo cual era totalmente normal, simplemente se marchó pisando fuerte, sin importarle que la clase aún no hubiera terminado. Mientras gritaban, sus compañeros de la primera ronda fueron llevados de vuelta al aula. Así que toda la clase se quedó mirando a Katsuki al salir, y luego a Izuku. Izuku, aún más furioso, los ignoró. Centró su atención en All Might y Aizawa. All Might tosió un par de veces, atrayendo la atención hacia él antes de empezar a hablar. Bien hecho hoy, todos. Repasaremos el ejercicio en clase mañana, así que tómense un tiempo para pensar en qué podrían haber mejorado antes. Por lo demás, la clase termina, que tengan una buena tarde. Izuku apenas dejó que All Might terminara de hablar antes de salir de la habitación. Sabía que sus amigos querrían asegurarse de que estuviera bien después de una discusión así, pero aún no se había calmado lo suficiente como para lidiar con la gente y realmente no esperaba hacerlo por el resto del día. En todos los años que conocía a Katsuki, nunca había estado tan enojado con él.